Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Vamos, que se oiga. Jesús es el Señor. Amén. Me siento, hermanos, contentos de verlos en esta mañana, después de 2 semanas de estar fuera de acá del púlpito de Amistad Cristiana, y en esta mañana poder regresar y comenzar una serie de mensajes que se van a llamar 1000 gracias. ¿Cuántas veces hemos dicho esa palabra a alguien que nos ha servido? Cuando a veces alguien nos ha servido, nos ha hecho un favor que merecíamos, le hemos dicho 1000 gracias, 1000 gracias. Y lo hemos usado de forma normal con personas, pero muchas veces no hemos recordado que a quien le debemos dar agradecimiento en primer lugar por sus múltiples bendiciones es al Señor. Los que vivimos aquí en los Estados Unidos sabemos que el mes de noviembre se le conoce como el mes del agradecimiento. ¿Por qué? Porque el cuarto jueves de cada mes de noviembre y de cada año se celebra Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias. Ese momento histórico en este país donde los colonos que venían de Inglaterra y del viejo mundo y que buscaban de alguna manera nuevas tierras donde vivir una vida sin tener que estar bajo el yugo de una monarquía y donde su fe pueda ser expresada de la mejor manera, llegaron hacia lo que se conoce como la Nueva Inglaterra y allí encontraron tribus indígenas y comenzaron a ver todo tipo de batallas, de luchas entre ellos. Pero el cuarto jueves de ese mes de noviembre se sentaron y comieron pavo y marcaron la paz ante esa guerra. Ahora, indudablemente nosotros los latinoamericanos no tenemos costumbre de celebrar en nuestros países el Día de Acción de Gracias. En nuestros países el jueves se trabajará normalmente como un día cualquiera. Pero como estamos en este país y como vivimos en esta nación, hemos aprendido a celebrarlo y sobre todas las cosas a darle gracias al Señor por ese día. Así que nosotros celebramos cada año el Día de Acción de Gracias en nuestra iglesia. Ahora, en esta mañana quiero comenzar una serie de sermones titulados 1000 gracias y va a salir mis mensajes de las próximas semanas del Salmo 103. Quiero que me acompañen por favor al Salmo 103 y vamos a leer versículos 1 hacia el versículo 6. Salmo 103, versículo 1 al versículo 6. Vamos a dar lectura a la preciosa y bendita palabra del Señor. Salmo 103, versos 1 al versículo 6. Cuando lo tienen, por favor, me dicen amén. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, como les dije al comienzo, estamos entrando al tiempo del año que usualmente se conoce como el mes de noviembre, el mes del agradecimiento. Sin embargo, la Biblia, palabra de Dios, nos enseña que el agradecimiento no debe ser una celebración específica, sino más bien el agradecimiento debe ser un estilo de vida continuo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo le habla a los hermanos que están en Tesalónica
una hermosa congregación. Y en el capítulo 5, verso 18 de su primera carta a ellos, el apóstol Pablo les dice lo siguiente, a modo no de recomendación, sino a modo de exhortación y de enseñanza. Les dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda en esta mañana que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que siempre le demos gracias a Dios en todas las cosas. Esto, hermanos, es una lección que debemos practicar diariamente. Debemos aprender a dar gracias a Dios en 3 momentos de nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios en todo, número 1, por todo, número 2, y a pesar de todo, número 3. Lo voy a repetir para que usted lo pueda escribir o lo pueda guardar en su memoria. Debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, número 1, por todo, número 2, y a pesar de todo, número 3. Si hay alguien quien aprendió a vivir agradecido a Dios en todo, por todo y a pesar de todo, fue el salmista David. Por eso es que creo yo, hermanos, en esta mañana que David tiene la autoridad espiritual para llevarnos a nosotros a este viaje de aprender a dar gracias a Dios. David, el joven David, antes de ser rey, tendría motivos para no agradecer a Dios por la vida que le tocaba vivir. Se cree que David era hijo ilegítimo de su padre Isaí. Algunos creen que David era el hijo fuera del matrimonio de su padre y que su padre tuvo que reconocer y tuvo que traer a vivir a su casa y por ello que sus hermanos no lo querían. Por ese motivo David era tratado muchas veces no tanto en su casa como un hijo, sino por el contrario lo trataban como el sirviente de la casa, como el que hacía los mandados para su padre. En ningún momento de la vida de David vemos a los hermanos mayores de David cuidando y criando las ovejas. Era a David al que lo mandaron a criar las ovejas, a cuidar las ovejas de su padre. Era David el que hacía los mandados para sus padres y para sus hermanos. Por ese motivo, hermanos, que a David no lo invitaron el día en que el profeta Samuel visitó la casa de Isaí, padre de David. Invitaron a los hijos mayores, invitaron a los hijos legítimos. Dios le había dicho a Samuel, me he levantado el sucesor de Saúl en casa de Isaí. Samuel se lo notificó a Isaí. Isaí llamó a sus hijos legítimos, los animó, los vistió y los preparó para la llegada del gran profeta. No invitaron a David. David tendría motivos para no agradecer que no lo invitaron a una fiesta tan importante y quien le cerró las puertas de la invitación fue su propio padre. Es este David el que nos enseña a nosotros a ser agradecidos. Pues a este David lo mandaron a llevar un recado para sus hermanos, quienes estaban en el ejército de Israel. Su padre le dijo a David, toma esta comida y esta ropa limpia y llévalo ante tus hermanos que están en el campamento de Israel, listos para pelear contra el ejército de los filisteos. En ese ejército de los filisteos había un gigante que los atemorizaba llamado Goliat. Ahí llega David con los mandados de su padre. Y en lugar de que sus hermanos lo reciban con aprecio y le digan, hermanito, muchas gracias por habernos traído estas cosas, gracias por tu servicio, ¿cómo está papá? La Biblia dice que inmediatamente luego que lo recibieron le dijeron, ya vete de aquí, porque sabemos qué tipo de hombre eres, has venido solamente a mirar, a chismear y a curiosear. Ese era el concepto que tenían sus hermanos de su hermano David. David entonces, hermanos, tendría motivo para no estar agradecido. Es ese David
en un momento de tristeza y de angustia y de desesperación, que escribe uno de los salmos más oscuros que uno le puede leer a David, el Salmo 27. Un salmo oscuro. Ese es el David que se siente que en algún momento todo su pasado lo ha alcanzado en el presente. Todo lo que ha vivido en su niñez, en su juventud, todo el maltrato, todo el rechazo, toda la burla, todo el comentario. Escribe el Salmo 27, un salmo oscuro, un salmo difícil de procesar. Y en el Salmo 27, versículo 10, el salmista David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Allí David nos está mostrando de que en algún momento de su vida él sintió que su padre y su madre lo dejaron, que su padre nunca lo trató como un hijo legítimo, que su madre biológica quizá nunca la conoció, y la mujer que era la madre de sus otros hermanos nunca lo recibió. Tendría motivo para no estar agradecido. Pero en ese mismo Salmo 27, verso 10, David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de su niñez herida, que a lo largo de su juventud herida, que a lo largo de su adolescencia herida, el salmista David aprendió una verdad: muchas veces no tendremos a nuestro padre de nuestro lado. Muchas veces no tendremos a nuestra madre de nuestro lado. Y muchas veces no tendremos a nuestros hermanos de nuestro lado. Muchas veces no tendremos la vida de nuestro lado. Pero ¿saben a quién siempre vamos a tener de nuestro lado? A Jehová de los ejércitos, al Señor Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. Alguien diga amén en esta tarde. A Él siempre lo vamos a tener de nuestro lado. Es este mismo David el cual logra matar al gigante Goliat, y al cual el rey Saúl le da como premio de su éxito su hija mayor, una mujer llamada Mical, bella mujer, hermosa mujer, hija de un rey. Pero lamentablemente es este David al cual su suegro se llena de envidia, de celo. Es a este mismo David al cual su suegro en un momento determinado de enojo agarró su lanza y quiso matar a su propio yerno. Es este David que bien podría decirnos: ¿para qué vamos a vivir agradecidos a Dios? Es a este David al que el mismo Saúl, en un acto de deshonra que condenaba la ley de Moisés, le quita a su hija, le quita a su esposa, a la que Saúl le había dado, se la quita, le quita a Mical y se lo da a otro hombre para que se acueste con otro hombre. La deshonra en palabras mayores. Este David podría decirnos en esta mañana: por la vida que he tenido, por el padre que he tenido, por la madre que he tenido, por los hijos que he tenido, por los hermanos que he tenido, por los suegros que he tenido, por la mujer que he tenido, yo no puedo vivir agradecido al Señor. Pero en esta mañana Él nos está diciendo, estamos yendo a la Biblia 5000 años atrás, y la Biblia nos está hablando en esta mañana que no importa, hermano querido, hermana querida, si tu padre, si tu madre, si tus hermanos, si tu familia, si tu suegra, si tu suegro, o si tu mujer o tu cónyuge te ha engañado o te ha hecho daño. No importa, al final del día lo que importa es que tú estás tomado de la mano del Señor. Estás tomado de la mano de Él, y lo que importa es que el hombre y la mujer que está tomado de la mano del Señor vive agradecido al Señor por todas sus bendiciones. Alguien diga amén en esta mañana. Vive agradecido al Señor por su misericordia y por su bondad sobre nuestras vidas. A pesar de todo su pasado, a pesar de todo tu pasado, no me puedes tú decir a mí: es que mi pasado no lo sabe. Ya lo sabes quién lo hace, quién lo hizo, quién lo vivió. No me puedes decir: es que yo soy hijo ilegítimo. So what? So what? Es que mi padrastro o mi madrastra, no, so what? Es que mi marido, ¿sabe que si a usted lo que un padrastro, una madrastra, un marido, una mujer le daña la vida, entonces el problema es usted, porque usted puso demasiada fe en ese hombre o en esa mujer?
¿Sabe por qué nosotros ponemos nuestra fe en el Señor? Porque Él jamás nos va a hacer un daño. Ese David, estamos aquí hermanos en esta mañana, ese David escribe el Salmo 103. Por eso siempre digo, hay momentos y momentos. Hay momentos de Salmo 27, donde uno escribe con angustia, con dolor, con tristeza. Pero sería lamentable que todos los salmos fueran el Salmo 27. Hay momentos de Salmo 27, pero también hay momentos de Salmo 103. Eso nos habla a nosotros, hermanos, de la vida. La vida es esto. Si nosotros viviéramos toda la vida escribiendo el Salmo 27, sería una vida miserable. En algún momento, nosotros que somos de la familia, de la generación de David, tenemos que ya masticarnos nuestro pasado, cerrar la página y comenzar a escribir el Salmo 103, que es un salmo netamente de agradecimiento al Señor. El Salmo 103, he estado estudiando en todo el avión de regreso desde Buenos Aires aquí. Ha sido descrito como uno de las mejores flores en el árbol de la fe bíblica. Lo repito, el Salmo 103 ha sido descrito como una de las mejores flores en el árbol de la fe bíblica. El salmista David hace un doble énfasis. ¿Por qué? Porque dos veces nos dice, bendice alma mía a Jehová. Verso 1 del 103. Y en el verso 2 vuelve a decir, bendice alma mía a Jehová. David hace un doble énfasis en la reverencia ante la grandeza y la santidad de Dios, y la entrega a la misericordia y el amor a Dios. En el versículo 1 del 103 y en el versículo 2 del 103, el salmista David no le habla al pueblo de Israel. El salmista David no le habla a todos los que están en el palacio, porque el que escribe ahora es un rey. Y eso es lo bonito de la vida. En el Salmo 27, David era un hombre buscado para ser matado por su suegro, un hombre orgulloso llamado Saúl. En el Salmo 103 es ahora el rey de Israel. Para todos los que se viven quejando de que la vida va a ser igual, no, señores y señoras. En algún momento tu Salmo 127 se va a convertir en un Salmo 103. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Ahora en el Salmo 103 el que escribe ya no es el prófugo David. El que escribe es el rey David. Y el rey David, al escribir este Salmo 103, no le escribe a Dios. El Salmo 303 no le escribe a sus asistentes de palacio. El Salmo 103 no se lo escribe a todo su grupo de músicos y de cantores y de salmistas. No. El Salmo 103 tampoco se lo escribe a todo Israel que amaban a su rey porque lo habían visto de la nada a lo que llegó a ser. El Salmo 103 se lo escribe a él mismo. Se lo escribe a su alma. Se lo escribe a su ser más profundo, a su yo más profundo. Ustedes me han escuchado hablar siempre que esto que está afuera no es Javier Chávez. Esto que está afuera es el envase que usa Javier Chávez. Javier Chávez es el que está adentro. El día que yo me muera van a velar esto y esto lo van a llorar. Pero esto vino del polvo y al polvo volverá. Pero el Javier Chávez de adentro, ese nunca va a morir, porque ese vuelve a la presencia del Señor. El alma es lo que realmente nosotros somos. Lloramos como seres humanos porque no vemos el alma, vemos el envase que usa el alma. Y por eso que un velorio es triste. Por eso que un entierro es triste. Y por eso que muchas veces cuando voy a un velorio y a un entierro la gente llora. Quizá en ese momento no me entienden, pero les digo, ustedes están llorando y no estamos llorando por un cuerpo. El envase que usó tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tu suegra, tu hijo, tu cuñada, tu amigo, tu pastor, tu hermano de la iglesia. En realidad, su cuerpo es lo que ha muerto, su alma nunca muere.
Y por eso, hermanos, es que el alma es tan importante que David le habla a su alma, le habla a su yo, a ese de adentro que se deprime, que se frustra, que siente, que llora, que se entristece, que le duelen las palabras ajenas. A ese yo le habla. Y el Salmo 103 a ese yo le exige, le demanda, le ordena y le dice: bendice, alma mía, a Jehová. Verso 1. Y se lo vuelve a repetir en el verso 2 para que no se olvide su alma: bendice, alma mía, a Jehová. Hermanos queridos, esto me hace a mí entender que cuando usted se siente deprimido, triste, frustrado, blue, black, red, como quiera ponerse usted, purple, como quiera ponerse, el color que quiera ponerse, en vez de estar hablándole a la gente cómo se siente, háblele a su alma. Dígale a su alma: alma, bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es la mejor cura de la depresión? ¿Cuál es la mejor cura de la frustración? ¿Un consejero? Yeah, you're welcome to go. ¿Cuál es la cura de una frustración matrimonial? ¿Un consejero de parejas? Ya, vaya y visítelo si quiere. Pero algún día usted tiene que lidiar con su alma. Y no hay mejor medicamento para nuestra alma que nosotros mismos. Porque el consejero no sabe, el marido no sabe, la mujer no sabe, el pastor no sabe, los hermanos no saben, mi mamá no sabe, mi papá no sabe, la gente de mi chamba, de mi trabajo no sabe. Ya me están saliendo palabras medias latinas, no sabe. Y está bien que no sepa. Lo que yo siento no lo sabe nadie, solamente lo sabe Dios y yo. Entonces mi tarea es dejar de oír que me dijo mi tío, que me dijo mi primo, que me dijo mi amigo, que me dijo acá. Háblele a su alma. Dígale a su alma: hoy te levantas, hoy sales adelante, hoy le das gracias al Señor, hoy bendices al Señor. Así usted no sienta venir a la iglesia, así usted no sienta cantar, así usted no sienta ganas de venir. En algún momento el cristiano le tiene que hablar a su alma y le tiene que exigir a su alma que el nombre del Señor sea bendito siempre, sea que lo sintamos o sea que no lo sintamos. Alguien diga amén en esta mañana. Dígale que está a su lado: háblale a tu alma. Háblale a tu alma. Exígele a tu alma. Esto es lo que Jesús mismo habló en Marcos 12:30. Jesús lo habló cuando nos enseñó este principio: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Volviendo a Salmo 103, en el verso 1 David nos recuerda a bendecir el santo nombre de Dios. El Salmo 103 verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, esto es importante, pues un hijo de Dios debe siempre recordar que el nombre de su Padre no solo es santo, no solo significa que está separado de lo malo, no solo el nombre de Dios es puro e inmaculado, sino que el nombre Jehová, Yahvé, significa el eterno, el que existe por sí mismo, el que fue, el que es y el que siempre será. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, nosotros cuando le hablemos a nuestra alma debemos decirle: ya para de llorar. Se fue ese marido asqueroso, pero se quedó contigo el eterno, el que existe por sí mismo, el que es, el que fue y el que siempre será. Se fue esa mujer desagradecida. Deja de estar escuchando y llorarás y llorarás. No, se quedó contigo. ¿Quién? El eterno.
el que existe en sí mismo, el que fue, el que es y el que siempre será. Alguien diga amén en esta hora. Rubencito, llevaste flores y no te las quiso aceptar. Deja de cantar, me cansé de rogarle. No, párale, porque el que se quedó contigo es el eterno, el que existe por sí mismo, el que fue, el que es y el que siempre será. Por eso es que uno siempre tiene que recordarle al alma, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Alabado sea el Señor, hermanos. Vamos, levante un aplauso al Señor. Aleluya. Nunca nos olvidemos del nombre de nuestro Dios. Es más que Jehová. Es el que es, el eterno. El que existe por sí mismo. El que fue, el que es y el que siempre será. En el versículo 2, 103:2, David le vuelve a hablar por segunda vez a su alma. Pero esta vez nos pide bendecir a Dios y no olvidarnos ninguno de sus beneficios. Si en el versículo 1 nos llama a bendecir a Dios por quien es Él en su esencia, en el 2 nos llama a bendecirlo por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Hermanos, esto es importante, pues para David y para nosotros, nuestro compromiso de adorar, alabar y servir a Dios es en primer lugar por quien es Él en esencia y recién después por los beneficios que Él nos ha dado a nuestra vida. Esto jamás debe ser al revés. No servimos a Dios por los beneficios que Él nos da. Servimos a Dios por quien es Él para nosotros. Si nosotros pusiéramos el verso 2 antes que el primero, si David hubiese puesto el 2 antes que el primero, sería un salmo para hijos interesados, para hijos que solamente buscan el interés de recibir algo de su padre. Sería terrible para lo que hoy día conocemos el evangelio, que tuviéramos el verso 2 en lugar del 1 y llegáramos a la iglesia solamente para dar gracias por lo que hemos recibido. El salmista David nos enseña en esta mañana, queridos hermanos, que nosotros no damos gracias en primer lugar por lo que hemos recibido. Nosotros en primer lugar damos gracias a Dios por lo que nuestro Señor es para nosotros. Aun si no recibiéramos más nada de Él, el haberlo conocido es lo más grande que nos ha pasado a nosotros, lo más hermoso que nos ha pasado a nosotros. Esto imita la historia de amor de un hombre y de una mujer. Usted se casó con ese hombre y ese hombre, estoy seguro, no tenía nada para ofrecerle. Ese tipo se ponía el mismo pantalón, todo lo que tenía a lo mejor era un colchón, y te prometió amor, amor eterno e inolvidable. Y tú te casaste así. ¿Te casaste por los beneficios? No, no tenía ni dónde caerse muerto. Te casaste por quien era Él. Al menos eso queremos creer. Sus atenciones, sus palabras, su mirada, su cariño, su respeto, su consideración. Con el paso de los años vinieron los beneficios. El amor, el trabajo, el esfuerzo, trajeron una casa, trajeron una empresa, trajeron educación para los hijos, trajeron una mejor vida. Pero nunca, nunca, nunca usted se casó por los beneficios. Usted se casó por quien era Él antes de todo. Si eso lo hemos aplicado en nuestra vida sentimental, ¿por qué no lo aplicamos en nuestra vida espiritual? Yo no puedo servir al Señor por la casa que tengo. Yo no puedo servir al Señor por el carro que manejo. Yo no puedo servir al Señor por el celular que uso. Yo no puedo servir al Señor por la ropa que me pongo. Yo lo sirvo a Él por quien Él es para mí, indistintamente de estas cosas. ¿Sabe por qué es importante? Porque si no vamos a tener un evangelio de gente que solamente lo sirve cuando las arcas de su economía están llenas. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque si no lo enseñamos así, va a haber gente que solamente va a servir a Dios cuando todos los beneficios le toquen a su vida.
Y no, los verdaderos hombres y mujeres que aman a Dios lo sirven cuando no hay nada de por medio. Se enamoran de Él cuando no hay nada de por medio. Y cuando les sirvan al Señor, el Señor los va a bendecir y los va a prosperar en el proceso de los años. Y cuando lleguen a los años y se miren ellos bendecidos, sus hijos bendecidos, sus nietos bendecidos, sus generaciones bendecidas, van a mirar al pasado y van a decir: todo lo que tomó fue poner mi fe en Cristo Jesús, poner mi esperanza en Cristo Jesús. Y Dios nos bendice luego de que nos hayamos enamorado de Él en primer lugar. Hermanos, la Biblia es dura contra el ingrato. Siempre le he enseñado yo a mis hijos que una de las cosas que a mí como hombre y como padre me enoja es la ingratitud. Lo puedo recibir de todo mundo, pero nunca quisiera recibir ingratitud de mis hijos. Y estoy seguro que ustedes tampoco. Muchos de los otros que estamos aquí y a veces en América Latina no entienden. Muchos de los que están aquí han cruzado la frontera poniendo su vida en peligro por amor de sus hijos. Muchos de los que están aquí en Estados Unidos no pueden volver a sus países. Se murió su mamá, se murió su papá, se murió su hermano, se murió su hermana, se murieron familia querida. Y lo hicieron y se quedaron por amor de sus hijos. Muchos de los que están aquí se levantan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y en medio del frío salen a trabajar, a veces en el frío, a veces en el calor, a veces en la lluvia. Hay madres que se levantan y salen temprano a trabajar. Dejan la comida para sus hijos y se van a trabajar paradas en una fábrica, cortando pollo, pelando pollo, embolsando pollo. ¿Por qué? Por amor a sus hijos. Familias enteras han sacrificado su economía para que sus hijos vayan a la universidad y para que tengan una vida más cómoda de lo que ellos tuvieron. ¿Por qué? Por amor de sus hijos. Pero los años pasan y los padres nos hacemos mayores. Hoy día tendremos 30 o 40 o 50, pero no siempre será así. Algún día tendremos 60, 70, 80. Y el más grande anhelo de un padre, de una madre, es que sus hijos vivan mejor de lo que él o ella han vivido. Que sus hijos tengan mejores cosas de las que uno ha tenido. Pero un deseo grande que todo padre y madre tiene es la gratitud del corazón de los hijos. Que los hijos recuerden algún día cuando reciben un título universitario, primeramente de darle gracias a Dios y en segundo lugar decir: este es el esfuerzo y el sacrificio de mi padre. Este es el esfuerzo y el sacrificio de mi madre. Y luego agradecerse a ellos. Este también es mi esfuerzo. Ese debe ser el orden de gratitud de un hijo agradecido, que mañana se convierte en médico, en ingeniero, en abogado, en empresario, o se gradúa de la universidad, o logra su primer contrato grande, o logra una casa, o logra una empresa, o logra una vida. El orden de gratitud suya debe ser: todo lo que hoy día he conseguido es gracias a mi Señor Dios Todopoderoso. Número 2, gracias al esfuerzo de mi padre, de mi madre, o como que usted quiera llamarlo. Y recién en tercer lugar, es producto también de mi esfuerzo y de mi sacrificio como un hombre o una mujer que decidió estudiar en medio de circunstancias adversas. La ingratitud es algo que a nosotros nos enojaría. Sería doloroso para mí como pastor que algún día Dios levante un hombre en esta iglesia y sea un hombre que Dios lo use, y pido que el Señor lo use y lo bendiga 3, 4, 5, 10 veces más. Pero me dolería el alma que en medio de toda su bendición se olvide de quién fue el que le enseñó la palabra del Señor. Me dolería que un hijo mío logre llegar a lugares importantes y se olvide de su padre o se olvide de su madre. El Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8 condena la ingratitud. Si me acompañan por favor al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 11. El Señor le habla a Israel a través de su siervo Moisés y condena la ingratitud. ¿Por qué? Porque la ingratitud es condenable.
Lo voy a repetir. La ingratitud es condenable. La ingratitud te va a condenar tarde que temprano. En Deuteronomio 8, versículo 11. Es más, el título, según mi Biblia, Reina Valera, dice: amonestación de no olvidar a Dios. Y lo leo. ¿Lo tienen, hermanos queridos? Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12, no suceda, listen, que comas en Thanksgiving, en Navidad, y te sacies, y edifiques buenas casas de $500,000 en que habites, y tus vacas y tus ovejas en el Bank of America, en el Chase, en el Wells Fargo, se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. ¿Y qué pasaría? Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él, no tu jefe, no tu marido, no tu empresa, él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Por qué? Para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, porque ahí comienza el problema en el corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Si no, ¿qué dice? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pos de dioses ajenos, de minúscula, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto moriréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si el Señor lo dice, así es. La ingratitud delante de los ojos de Dios no solamente es imperdonable, la ingratitud delante de Dios es condenable. La muerte sigue al ingrato. Listen lo que el pastor les está diciendo. La muerte le sigue al ingrato, primero contra Dios y segundo contra todos aquellos que Dios ha usado para bendecirle. Volviendo al Salmo 103, todavía están aquí, ¿verdad, mis hermanos? El salmista David, estuvimos estudiando Efesios, por eso que tengo la cabeza del apóstol Pablo. El salmista David dice en el Salmo 103, verso 2, no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra hebrea para beneficio significa sus hechos de bondad. En otras palabras, si son hechos de bondad, nunca nos hemos merecido nada de esto. Lo ha hecho simple y llanamente porque a Él le ha dado el gusto de darnos. Y podrá enojarse mi cuñado, pero si Dios en su hecho de bondad te bendice a ti, que le arda a quien le arda, Dios te ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos queridos?
Podrán tus cuñados, podrán tus primos, podrá la gente del pueblo, podrán allá en México, en El Salvador, en Cuba, donde tú eres, enojarse contigo. Pero si a Dios le ha placido a ti bendecirte, eso es asunto de Él. Tú no tienes que darle a tirar la cuenta a nadie, ni bajar la cabeza a nadie. Considérate un hombre y una mujer bendecida por Dios. El salmista David habla 6 cosas con relación a estos hechos de bondad. En el verso 3 dice el que perdona. En el versículo 3 también dice el que sana. En el versículo 3, en el versículo 4 dice el que rescata. En el mismo versículo 4 dice el que corona. En el versículo 5 dice el que sacia. Y en el versículo 6 dice el que hace justicia. De esas 6 cosas espero hablar en el mes de noviembre, que el Señor me permita terminar los 6 en 4 semanas. 6 beneficios que hemos recibido inmerecidamente de Dios. El que perdona, el que sana, el que rescata, el que corona, el que sacia y el que hace justicia. Pregunto en esta mañana, ¿nosotros podemos dar testimonio de que esas 6 cosas Dios ha hecho con nosotros? Entonces bendice alma mía Jehová. Hermanos, el tiempo se me va, pero quiero comenzar diciéndoles que Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que perdona todas tus iniquidades. David comienza con el beneficio más grande que alguien pueda recibir: el perdón de todos nuestros pecados. Y si había alguien que sabía lo que era meterle la pata al pecado hasta el fondo, era justamente David. Este hombre, del cual hoy día reconocemos como un siervo del Señor, nunca fue perfecto. Este hombre no solamente adulteró, también fornicó, pero lo más terrible fue que asesinó a su contrincante. Y en esa situación de David, David es confrontado por su pecado. Y en medio de su confrontamiento, cuando es confrontado por este profeta llamado Natán, porque David creyó que todo esto era borrón y cuenta nueva, y es confrontado y se le llama duramente la atención, David en medio de su dolor escribe el Salmo 51. Quiero que me acompañen al Salmo 51, los primeros 4 versículos. Yo no tengo tiempo para todo ello, por eso que la escuela dominical es el lugar donde en Amistad Cristiana estudiamos todo esto. Salmo 51, versículos 1 al 4. Ese es el salmo que David escribe luego de ser confrontado por Natán. Es más, si ustedes tienen una Biblia vieja como la mía, una Biblia cuarentona como la mía, dirá el título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Lo ven? Dice al músico principal. O sea que David se lo entrega al músico principal para que lo transforme en canción. ¿Qué dice? Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y aquí está lo que dice, los primeros 4 versos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más
de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En estos 4 versículos, David nos dice 3 verdades con las que quiero terminar en esta mañana. En primer lugar, David nos dice, o David reconoce, que cuando pecamos, contra Dios pecamos. Lo repito, David reconoce que cuando pecamos, contra Dios pecamos. David adulteró con Betsabé. David mató a Urías. Pero muy en el fondo, David había pecado contra Dios mismo. Hermanos, cada vez que pecamos contra una persona o contra un familiar, estamos pecando contra el mismo Dios. Y esto es algo que nos debe llevar a pensar en las cosas que hacemos contra alguien. La segunda cosa que aprendemos de estos versículos es que David reconoce que nuestro pecado está delante de los ojos de Dios. David reconoce que nuestro pecado está delante de los ojos de Dios. El hecho que nuestro pecado está delante de los ojos de Dios debe llevarnos a recordar que cada vez que pecamos, Dios nos está mirando. Cuando yo era niño, en la escuela dominical de los años 80, porque yo fui niño nací el 77, creo que mi primera vez yendo a la escuela dominical habrá sido el 79, 80. Había una vieja canción que las maestras enseñaban y que los niños de esa generación recuerdan. Y esa vieja canción decía: cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito la boquita lo que habla. Hay un Dios de amor que mirándote está, cuidadito los ojitos lo que miran. Y no se quedaba allí. Cuidadito las manitos lo que agarran, cuidadito los piecitos donde andan. Esta canción se la voy a cantar a varios hermanos. Hay un Dios de amor que mirándote está, cuidadito las fiestas donde te vas los sábados. Y mi generación lo cantaba, lo repetía. Mi generación hoy día tiene 46, 47 años, ya vestimos algunas canas. En algún momento nos hemos olvidado de enseñarnos esto y de repetirnos esto. Así que mañana, cuando prenda las trocas, ahora que está frío y empiece a calentar la troca, con todos tus trabajadores, hazle cantar: cuidadito los ojitos donde surfean. ¿Ah? Cuando se van a comprar algo para el calor el viernes o el sábado, cuidadito lo boquita lo que toma. Esas cosas son verdades que nuestro pecado está siempre delante de los ojos de Dios. Número 3, David reconoce en el Salmo 51 que solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. En el Salmo 51, verso 1 dice, el 51 dice: Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Solo Dios puede borrar nuestras rebeliones. En el versículo 2 nos dice que solo Dios puede lavar nuestra maldad. Lávame más y más de mi maldad.
Y en el versículo 3 nos dice que solamente, en el versículo 2, solamente Dios puede limpiarnos de nuestro pecado. ¿Se da cuenta? David reconoce que solamente Dios puede borrar nuestras rebeliones, que solamente Dios puede lavar nuestra maldad y que solamente Dios puede limpiar nuestro pecado. Borrar, lavar y limpiar son atributos que ningún hombre puede ofrecer, solamente el Señor. Por eso, amigo católico, perdóname que te lo diga con todo respeto. Amigo evangélico, perdóname que te lo diga con todo respeto. Tú no puedes ir a confesar tu pecado delante de un cura o un sacerdote. Y tampoco puedes confesar tu pecado delante de un pastor. No hay hombre que te pueda borrar, lavar y limpiar tu pecado. Hay uno solo que sí tiene poder para hacerlo. Y se llama Jesucristo. Él es el único que puede borrar, lavar y limpiar tu pecado. Por eso en el viejo himno bautista siempre cantará: que te puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Ni el pastor Javier Chávez, ni el Papa Francisco, ni el cura del barrio, ni María, ni Pedro, ni Pablo, en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres. Solamente en el nombre de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Solamente su nombre puede borrar, limpiar y lavar pecados. Pero hermanos, qué lindo es cuando no solamente confesamos el pecado, sino cuando sabemos que Dios perdonó nuestro pecado. Una de las cosas que usted tiene que encontrar en el libro de Salmos es que Salmos no es un libro que los salmos están en el orden cronológico. Nunca. Nunca lea Salmo diciendo esto lo dijo David y está en orden. No. El libro de Salmos es un libro de canciones. Entonces no están en orden cronológico. Cronológicamente el Salmo 32 está escrito después que el 51. Pero en nuestro himnario del Salmos el 51 está después y el 32 está primero. En el Salmo 32 David lo escribe después que ya Dios le perdonó su pecado. Vayan al Salmo 32 y cerramos en esta mañana. ¿Están aquí todavía, hermanos queridos? Esa es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Usted quiere aprender la palabra del Señor, Amistad Cristiana es el lugar. Salmo 32. Si usted tiene una Biblia como la del pastor Javier, Biblia de los cuarentones, la dicha del perdón dice el título. No sé si usted lo tiene ahí. ¿Y qué dice? Salmo de David, masquil. Masquil es un tipo de melodía que solamente un músico podría saber. Dice así. Voy a leer hasta el verso 11 y me pone la música para orar. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado o perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no lo decía, mientras lo guardaba para mí, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, gemía todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y miren cómo Dios le habla ahora a David. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, eso para que le ponen en la boca de los animales, y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ahora vuelve David a escribir: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, he predicado tu palabra. Señor, he hablado tu evangelio. No me he olvidado, Señor, de darte la gloria a ti, de poner tu nombre por encima de cualquier cosa. Ahora, mi Dios, te pido que tú hagas la obra en tu pueblo. Que este tiempo haya un avivamiento de agradecimiento. Señor, si alguien su alma está oscura, triste, en niebla, en tiniebla, yo te pido, Señor, en esta mañana, en tu nombre precioso, que ese hermano, esa hermana, mientras está orando, pueda decirle a su alma: alma, bendice al Señor. Mi alma no me puede gobernar. Mi alma no me puede decir a mí cómo voy a enfrentar el día. No puede. Mi alma no puede hacer que lo que me dijeron me llegue más de lo que debe. No puede. Mi alma no tiene control de mí. No lo tiene. Yo tengo control sobre mi alma. Nadie tiene control sobre mi alma. Yo la controlo. Así que, Señor, en esta hora le digo a mi alma: alma, bendice al Señor. Alábale al Señor. Así quiera tu familia o no la quiera, yo te voy a alabar, mi Señor. Así mañana más tarde mi padre o mi madre o mi familia me abandonara, con todo ello yo te voy a servir, mi Señor. Mi alma alaba tu nombre. Por eso que David era un hombre que, a pesar de todas sus fallas, era un hombre que es un ejemplo. Y por eso que Dios dijo: ese es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo? Un adúltero. ¿Cómo? Un fornicario. ¿Cómo? Un asesino. Sí, es conforme a mi corazón. No porque sea perfecto, sino porque en los momentos más duros de su vida ha aprendido a adorarme con todo su alma. Y no solamente en su vida diaria, hizo que todo Israel aprendiera a adorarme con su alma. Y no solamente ello, 5000 años después, en una pequeña ciudad del estado de Georgia, una congregación hispana aquí en esta ciudad
el año 2023, lee un hombre que tiene miles de años muerto y reconoce que no somos perfectos, que nos equivocamos y nos volveremos a equivocar, pero jamás nuestra alma dejará de alabar y de honrar el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Salimos en esta mañana de este auditorio no con el alma oscura, porque el alma no me puede gobernar. Salimos de este auditorio diciéndole a nuestra alma: hoy le vas a alabar al Señor, mañana le vas a alabar al Señor, pasado mañana le vas a alabar al Señor, y hasta el último aliento de tu vida le vas a alabar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo ahí donde está y dele gracias al Señor. Dígale a su alma: bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre, el eterno, el que existe por sí mismo, el que fue, el que es y el que siempre será. Ese es su nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus hechos de bondad, de sus beneficios. En esta mañana, Señor, te agradecemos porque tú perdonas todas nuestras iniquidades. Todas. Las de ayer, las de hoy y las de mañana hasta el último día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios está en esta mañana aquí en este lugar, hermanos, visitándonos. Su presencia se siente en este lugar. Él se mueve cuando hay sinceridad de corazón. Y hay dicha en esta mañana, Señor. No todos los días escribimos el Salmo 51. Hay días, Señor, donde la regamos y tenemos que terminar el día leyendo el Salmo 51. Pero hay días, Señor, como hoy, donde el Salmo 32 es una realidad. Dichoso el hombre a quien Dios perdona y no culpa de pecado. Gracias, Señor. Gracias por este salmo. Y gracias por hombres como David, que han sido y que son un ejemplo para nosotros. No por su perfección de vida, sino porque aprendieron a dar gracias a Dios a pesar de sus imperfecciones. Bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor, a los que están aquí y los que nos están mirando. Y te pido que los bendigas y los guardes hoy, mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los que nos ven. Nos vemos la próxima semana. Acá a los que nos quedamos tenemos Santa Cena. Nos vemos la próxima semana, porque la próxima semana Él es el que sana todas tus dolencias. Bendiciones.